exalcalde del municipio de Puerto El Triunfo y 2 empleados de la comuna figuran entre centenares de detenidos durante operativo realizado en Usulután. Interese qué cargos se enfrentan. Esto nos está llevando que no solo las pandillas tienen clicas, sino que también en esta estructura del sistema judicial hay clicas. El fiscal general reaccionó a las recientes resoluciones en el caso Raiz Martínez. Además, las acusaciones del partido FMLN contra la Embajada de los Estados Unidos en medio del proceso de antejuicio del exministro de la Defensa, Tilio Benítez. En un intento por calmar la tensión entre empleados del sector salud, autoridades preparan una propuesta para reformar la ley del escalafón. Entérese de qué se trata. Hay acuerdo en la Junta Directiva para reducir en 1,5 millones el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Tenemos los resultados de la repentina visita de Donald Trump a México, una nación blanco de constantes ataques por parte del candidato republicano. Estas son las noticias. La Policía Nacional Civil junto a la Fiscalía brindaron detalles del operativo denominado Tiburón en la zona oriental del país. Se giraron más de 500 órdenes de captura, de las que hasta la fecha se han hecho efectivas más de 300. Entre los detenidos está un exalcalde y el hijo del exdirector del Club Deportivo Dragón. Usulután. En los municipios de Santiago de María, California y Hualache, 150 capturas. Jiquilisco y Puerto El Triunfo, 110 capturas. San Miguel y La Unión, 73 capturas. En total, suman 333 los detenidos. Este es el resultado de la operación Tiburón, ejecutada por la policía y fiscalía al oriente del país. En concreto, se han investigado y se han girado órdenes administrativas por parte de la Fiscalía General de la República para 47 homicidios y 23 casos de extorsión. Hasta ahí llegó el director de la PNC junto al fiscal general para hablar de la operación que inició el domingo, mientras familiares de los capturados esperaban ansiosos frente a la delegación central de la Policía Nacional Civil en Usulután. Las autoridades aseguran que dieron un duro golpe a una de las principales estructuras criminales que opera en la zona oriental del país, vinculada a casos de homicidio, extorsión, robos y privaciones de libertad. Dentro de los homicidios que están siendo investigados está las órdenes giradas por un hecho sucedido el año pasado contra un compañero nuestro, un agente de la Policía Nacional Civil. Este hecho sucedió en el municipio de Santiago de María. El alcalde de Puerto El Triunfo en Usulután, José Rodrigo Tenorio, supuestamente por facilitar vehículos a grupos criminales. Los hechos habrían sido cometidos mientras estuvo al frente de esa municipalidad, que por cierto, fue declarada libre de violencia en el marco de la tregua de las pandillas. En el caso del exalcalde, según la información, lo que hemos recogido nosotros en investigación, lo que estaba ocurriendo es que estaba potenciando y financiando las pandillas, ¿verdad? Desde que se firmó este municipio como santuario, ¿verdad? Anteriormente, de ahí para acá arrancó el tema de estar potenciando y financiando las pandillas. También fueron capturados Francisco Daniel Guevara Ramos, recolector de basura en la comuna de Santiago de María, y Estanislao Villegas Marín, quien laboraba en el Departamento de Mantenimiento de la Alcaldía de Puerto El Triunfo. Los empleados municipales serán puestos a la orden de los juzgados para enfrentar cargos por agrupaciones ilícitas, colaboración logística, entrega de fondos y recursos a terroristas. Podrían haber más empleados incluso vinculados allí, pero a este momento ellos son los que hemos identificado. Ellos están también colaborando con las pandillas. Las órdenes de captura alcanzan a elementos de la Fuerza Armada. 3 soldados, incluyendo un miembro de las Fuerzas Especiales, son señalados de colaborar con las pandillas. Es importante decir que no es posible que las autoridades como la PNC y la Fiscalía estemos haciendo grandes esfuerzos y estemos poniendo todo el empeño y se esté corriendo un riesgo de nuestros elementos policiales y fiscales y tener elementos paralelos que desde la institucionalidad pudieran estar soportando o fortaleciendo a las pandillas. Durante el operativo fallecieron al menos 4 presuntos pandilleros, a quienes además se les decomisaron 8 armas de fuego, en Jucuarán, siempre en Usulután. Debo resaltar el hecho que uno de los individuos no disparó
se rindió ante las unidades policiales y fue detenido sin ninguna lesión. También producto de toda la operatividad hasta hoy se han incautado un total de 11 armas de fuego y tenemos también la incautación de 10 vehículos. En total son más de 500 órdenes de captura las giradas por la Fiscalía General de la República. En las próximas horas serán puestos a las órdenes judiciales para su debido proceso. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Antonio Valladares. Siempre como parte del plan Tiburón, más de 20 personas fueron detenidas por las autoridades acusados de diferentes delitos en Mexicanos. 25 personas fueron detenidas por la Policía Nacional Civil en Ciudad Delgado, todos ellos acusados de actos terroristas, asociaciones ilícitas y extorsión. Las autoridades fueron tras ellos en el marco del Plan Tiburón, que a nivel nacional ha dejado más de 300 capturas de miembros de pandillas. De ello pues tenemos a 8 personas del sexo femenino y 17 personas del sexo masculino. También así tenemos un total de 9 intimaciones en diferentes centros penales que se les va a atribuir pues la participación activa en estos delitos que estos sujetos van a ser presentados. Asimismo decirles pues de que esta captura de estos sujetos está dentro del marco de la Operación Tiburón. Esta estructura criminal mantenía el control de las extorsiones en Ciudad Delgado. Propietarios de pequeñas y medianas empresas eran parte de sus víctimas. Se dedicaban directamente a cometer la extorsión y exigían a sus víctimas ciertas cantidades de dinero en concepto de no atentar contra la vida tanto de las personas que exigían el dinero como de las diferentes empresas del pequeño y mediano comercio que opera en el sector de lo que es el municipio de Ciudad Delgado. No solamente tenemos el municipio de Ciudad Delgado, sino que tenemos a cargo otras operaciones que vienen relacionadas a Cuscatancingo, a Yutuxtepeque y Mexicanos. En las próximas horas, los detenidos serán llevados a los tribunales a la espera del requerimiento fiscal en un juzgado especializado. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Inmar Batres. Y los más de 300 capturados en los operativos realizados como parte de la Operación Tiburón ya tienen destino. Así lo confirmó el director general de Centros Penales, Rodil Hernández, quien habló del centro de detención donde serán enviados. De hecho, ya les dimos el cupo, van a ir a Izalco, ¿verdad? Al penal de Izalco. Ni modo, ¿verdad? Mientras estemos en estas condiciones, así vamos a tener que estar. Pero tampoco ya no vamos a estar dejando que la policía siga acumulando más privados de libertad en Bartolina en condiciones mucho más complicadas que las que tenemos nosotros. Pronto vamos a resolver el problema del hacinamiento. Autoridades del gobierno y de seguridad pública dieron un balance de los resultados de la implementación de las medidas extraordinarias en 6 centros penales. Ingresar a uno de los 6 centros penales en estado de emergencia ya no es tan fácil ni para el vicepresidente de la República. A 5 meses de la implementación de las medidas extraordinarias, no solo se han reducido los ilícitos que salen desde las cárceles, también se han incrementado los controles para las visitas. Nadie tiene que escapar a los controles, porque los controles son los que rompen la discrecionalidad. Y nosotros lo que necesitamos es bajar el máximo de discrecionalidad en el sistema y garantizar que tengamos códigos que se respetan. El gobierno busca detener el ingreso de ilícitos a los penales. Le apuestan a modernizar el sistema de control de visitas en las 22 cárceles del país. Vamos a traer tecnología que nunca antes se ha utilizado en el sistema penitenciario salvadoreño. Desde que entraron las medidas extraordinarias, el decomiso de ilícitos se redujo en un 90%, dicen las autoridades. En la primera fase se decomisaron 12.179 objetos. En la segunda etapa ya contabilizan 288. Aparatos celulares, accesorios, armas blancas o porciones de droga. Una de las apuestas del Ejecutivo fue cortar la señal de telefonía en las cárceles. Que usted marque, le va a dar igual.
no lo puede efectuar. Ahora hablan que el problema son las redes inalámbricas en los alrededores de los recintos. Buscan reformar el decreto transitorio T121 que dio vida a las medidas extraordinarias a fin de tener herramientas legales para cortar el Wi-Fi. No se va a prohibir entonces el brindar el servicio de internet residencial. Lo que se va a prohibir que se dé de forma inalámbrica. Para tener el control total de los más de 35.000 privados de libertad, el gobierno también le apuesta a uniformarlos por grado de peligrosidad. Los primeros 3.000 estarán listos en diciembre y la inversión oscilará en $1 millón. Los colores son blanco para baja peligrosidad, un color beige para mediana peligrosidad y un color gris claro para máxima seguridad. Las autoridades también destacan que durante la ejecución de las medidas excepcionales, 22 empleados del sistema carcelario han sido destituidos por estar vinculados con ilícitos. Como parte de las acciones que el gobierno está desarrollando para tener el control total en los centros penales, se prevé que para diciembre tendrán tecnología de punta para el control de los ingresos a los reclusorios. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Y el más buscado de este miércoles es Héctor Antonio Mendoza Martínez, alias Pirurra, acusado de robo agravado, amenazas y agrupaciones ilícitas. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. Esta noche conoceremos la segunda entrega de nuestro informe especial. Julio Guevara aborda el tema de la migración de niños y adolescentes a causa de la delincuencia, fenómeno que preocupa si comparamos cifras de personas retornadas, es decir, detenidas en su travesía a los Estados Unidos. En esta vivienda ubicada al norte de San Juan Tepezonte se encuentran algunos de los pocos jóvenes que han quedado en el municipio. Es una casa de encuentro creada por Fundación Educo, donde se imparten talleres de aprendizaje con el fin de evitar más migración. Estamos tratando de abrir espacios para que las juventudes puedan quedarse y aportar al municipio y particularmente, ¿verdad?, a nuestro país. Tema analizado por diversas instituciones. En las oficinas de UNICEF, por ejemplo, preocupa la historia de Tepezontes y otros municipios donde está ocurriendo lo mismo. Jóvenes enviados a Estados Unidos por el flagelo delincuencial. Niños y adolescentes que podrían ser víctimas de bandas criminales en el camino. En todo el recorrido hay la trata de personas, hay la explotación comercial, desapariciones y explotación sexual. El gobierno impulsa campañas para evitar la migración, pero es en vano. Solo este año, de enero a agosto, 4.906 entre niños y adolescentes llegaron retornados a El Salvador. Es decir, viajaban de manera irregular a Estados Unidos y fueron detenidos. Ahora la gran mayoría son detenidos en México y ahí sí no tienen ningún proceso y no tienen más remedio que regresar a El Salvador. Números que al compararlos con el primer semestre de 2015 reflejan que este año la cantidad de salvadoreños retornados aumentó 20.6%, significa 839 personas más. Aquí inicia un calvario para aquellas familias que hicieron hasta lo imposible económicamente hablando para enviar a sus hijos a tierra norteamericana por seguridad. Y si en caso se regresa, lo que vamos a hacer es que no salga así afuera, porque también, vea, es peligroso. Políticas integrales surgen para frenar la migración, dicen algunos expertos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se trata de casos que van en aumento por la inseguridad. Personas que decidieron abandonar El Salvador para buscar nuevas oportunidades y tranquilidad en otra nación, ante la ola delincuencial que perturba la patria que los vio nacer. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Un tema que en realidad preocupa, como nos explicaba Julio Guevara, sobre todo porque mes a mes miles de niños y jóvenes son enviados a los Estados Unidos corriendo el riesgo de ser secuestrados, violados o hasta asesinados en el peor de los casos.
Se debe destacar que la migración está afectando a toda la región centroamericana. Sin embargo, según datos de UNICEF, solo en el primer semestre del presente año, 16,000 niños de Nicaragua, Honduras y El Salvador fueron detenidos en México y posteriormente retornados a sus países. Vamos ahora con nuestra sección Hechos en Redes. Vamos a conocer el movimiento que ha tenido o que han tenido algunas de nuestras publicaciones en nuestra página de Facebook. La primera para mostrarles es una serie de fotografías de un operativo de la Fiscalía. 1,132 me gusta, 43 comentarios, 16 veces compartida y además un alcance de más de 100,000 personas que vieron estas fotografías, esta información. La segunda publicación es un video captado en Rusia, 295 me gusta, 11 comentarios, 45 veces compartida y además un alcance de 91,686 personas que vieron esta publicación, este aparatoso accidente en el campo internacional que nosotros compartíamos este video. Y la tercera publicación de nuestra sección Hechos en Redes es una de nuestras emisiones en vivo. Recordarles que nosotros transmitimos todas nuestras emisiones a través de esta plataforma, a través de esta red social en Facebook. Usted nos busca como Noticiero Hechos y ahí puede sintonizar todo el noticiero. 563 me gusta tiene esta publicación, 117 comentarios, 16 veces compartida y además un alcance de 79,006 personas que vieron esta publicación. Recuerde, para estar muy bien actualizado con las noticias nacionales e internacionales más importantes, datos curiosos, noticias del entretenimiento y los deportes, nos busque en las redes sociales. Estamos, como aparece en pantalla, en Twitter, Facebook e Instagram como Noticiero Hechos. Vamos a conocer ahora los números ganadores del sorteo Pozo número 28 de la Lotería Nacional de Beneficencia. El tercer premio de $10,000. El número ganador es el 45469, vendido en Agencia San Salvador. El segundo premio de $20,000. El número ganador es el 30333. Vendido en Agencia Santa Ana. Y el primer premio de $527,500, el número ganador 02692, fue vendido en Agencia de San Salvador. En minutos tenemos la reacción del fiscal general a las resoluciones en el caso Raiz Martínez. El fiscal general de la República dio su postura respecto a la decisión de la jueza encargada del caso Raiz Martínez. Sus declaraciones son contundentes. Esta resolución de esta jueza del Séptimo de Paz nos ha dejado totalmente sorprendidos. Es la impresión del fiscal general Douglas Meléndez, quien cuestiona la decisión tomada por la juez Séptimo de Paz, quien ordenó que los implicados en la supuesta red de corrupción en el caso Raiz Martínez se les procese en libertad. Esa audiencia prácticamente en unos momentos más parecía circo que otra cosa. Yo he visto los audios. Una persona, una juzgadora que suspendía la audiencia, que daba recesos por dar recesos, dio quizás el récord de los recesos en una audiencia. A su parecer existen jueces que podrían estar cegando sus sentencias ante el poder de los imputados. Advirtió sobre las investigaciones que se realizan en otras instituciones a fin de depurar los posibles casos de corrupción. Lo que nos queda a nosotros es hacerle un llamado al órgano judicial que trabaje con los malos elementos que pudieran existir ahí. Porque no es posible, repito, que como Fiscalía estemos haciendo grandes esfuerzos y desgastándonos y demostrando que la ley es igual para todos y encontrarnos con este tipo de respuestas a nivel judicial. Pero Douglas Meléndez va más allá y compara el caso Raiz Martínez con el operar de las pandillas. Estamos demostrando con este caso que llevamos a los juzgados de este señor Raiz, la estructura era una estructura enquistada en la Fiscalía, en los juzgados, en medicina legal, ¿verdad? Por lo tanto, era una estructura tipo clica.
Esto nos está llevando que no solo las pandillas tienen clicas, sino que también en esta estructura del sistema judicial hay clicas. La Fiscalía mantiene en mesa otros casos de delitos vinculados a la corrupción como el del exmandatario Mauricio Funes. Por ahora, son pocos los detalles de la investigación, pero se confirma que no se ha girado orden de captura contra el exfuncionario. Están caminando, estamos haciendo muchos exámenes y viene la parte prácticamente de análisis de información que hemos secuestrado y va a tener que caminar la investigación. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Antonio Valladares. Y tal parece que la Corte Suprema de Justicia mejorará los mecanismos de depuración de jueces, según el diputado de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, Misael Mujica. Hubo reuniones con magistrados de la Sala de lo Penal y el presidente de la Corte Suprema de Justicia para abordar el tema. Y acordamos un equipo conjunto técnico entre la Sala, la Corte, estaba el presidente mismo de la Corte Suprema de Justicia, de elaborar una propuesta de decreto de depuración judicial. Resulta que por ahora lo que hay es un mecanismo que la ley orgánica y una unidad de la Corte hace el proceso, pero no tiene la robustez legal que eso requiere. Entonces hay un esfuerzo en camino que lo más seguro nos lleve a elaborar un instrumento con mayor fuerza para la depuración de los jueces del país, que todos sabemos que es una de las deudas históricas. Y diputados del FMLN señalan a la representación diplomática de Estados Unidos de estar detrás del proceso de antejuicio en contra del general Atilio Benítez como un intento de desestabilizar a la Fuerza Armada. El proceso de antejuicio en contra del general Atilio Benítez ha caldeado los ánimos en los diputados del FMLN. Hacen fuertes acusaciones en contra de la Embajada de Estados Unidos, señalando que dicha representación diplomática estaría detrás del posible desafuero. Funcionarios de gobierno salen al paso, tratando de suavizar la situación, pero al parecer, aún siendo el mismo partido político, en la izquierda hay dualidad de discurso. Como gobierno tenemos una relación muy estrecha, de mucho respeto con el gobierno de los Estados Unidos, con el pueblo de los Estados Unidos. Estados Unidos puede ser detrás no de es lo de que creemos, sabemos que es conducta imperial y a través de sus legaciones diplomáticas. La Fiscalía acusa a Benítez de posible corrupción en la comercialización de armas de fuego, pidiendo que sea procesado en los tribunales, pero el FMLN asegura que las representaciones diplomáticas de Estados Unidos están desestabilizando las Fuerzas Armadas en América Latina. Ante este tipo de declaraciones aparece la oposición política. Todo está clarito que es un gran esfuerzo del imperio por recuperar el terreno que ellos han sentido que han perdido el dominio sobre la conducción de los gobiernos latinoamericanos. Una postura del partido, me decía usted. Sí, así es, exactamente. Es parte de las posturas ridículas del FMLN sobre este tema. El culpable de haber iniciado la investigación sobre 3 hechos delictivos vinculados al tráfico de armas no es del gobierno de Estados Unidos, sino de quienes están imputados de estos delitos. Después de estas declaraciones, la Embajada de Estados Unidos en un comunicado no hace referencia a las acusaciones y recuerda que es importante demostrar que existe una firme voluntad política de combatir la corrupción. El antejuicio en contra del general Benítez sigue en marcha gracias a que el partido Gana cambió de postura y avaló la creación de la comisión, pero niega que sea por presiones externas. Quizás en su afán de defender algo que de alguna manera pasa por el respeto de la ley, no debe de actuarse de esa manera y decir expresiones que no son coherencia con la actual situación que vive el país. La comisión de antejuicio continuará su trabajo por 60 días. Después se valorará desaforarlo y que enfrente los delitos que le atribuye el Ministerio Público en los tribunales. Benítez en la actualidad se encuentra hospitalizado en estado grave de salud. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Cambiamos de tema para contarle que empleados del sector salud nuevamente emprendieron medidas de presión para que se cumpla con la ley del escalafón. Esta vez marcharon hacia el Ministerio de Hacienda.
Con cohetes en manos y pancartas rotuladas con sus demandas, más de 200 empleados de salud de las diferentes seccionales a nivel nacional bloquearon la 25 Avenida Norte. Denuncian a todas voces que no están dispuestos a ceder el escalafón. CIGESAL se hace presente a las calles a pronunciarse y exigir el cumplimiento de la ley del escalafón. Luego que se hiciera público que el Estado no tiene capacidad para pagarlo. Estamos exigiendo que es la única prestación que se le da al sector salud y sabemos qué dinero hay. No puede decir la ministra ni el ministro de Hacienda que no tienen fondos. La población no me deja mentir cuántas veces no han ido a una unidad de salud, a un hospital y les han dicho, lo siento, no hay de este medicamento, lo tienen que comprar. ¿Sí? ¿Desde cuándo no venimos así? Y considero que el hecho de no darnos el escalafón vamos a seguir igual. Recorrieron la 25 Avenida Norte y el Boulevard Los Héroes hasta llegar al Ministerio de Hacienda, a la espera que un representante los atendiera. El tránsito en el Boulevard Los Héroes fue paralizado en ambos sentidos. Siempre seguir solicitando, exigiendo más que todo lo que es el escalafón porque es una ley y no, tampoco es negociable. Medidas como estas pueden repetirse, aseguran los miembros del sindicato, quienes esperan que se entable una mesa de diálogo con los titulares de Salud y Hacienda en busca de una solución. Nos reservamos el derecho de tomar otras medidas. Hablaban también de un posible paro nacional. No descartamos cualquier acción que sea, de ellos depende. Que recuerde el pueblo que nosotros estamos dispuestos a dialogar, a buscarle una salida, pero el escalafón no es negociable. Estas protestas han sido recurrentes en los últimos días. Miembros de diferentes sindicatos de salud mostraron su postura por la falta de recursos económicos para pagar el escalafón a los más de 29,000 empleados. Con imágenes de Ricardo Tovar, este es un informe de Marcela Rivera. Sobre este tema, la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, se pronunció nuevamente. Asegura que se reunirá con la parte sindical para proponer una reforma a la ley del escalafón en el que se pague un aumento diferenciado de acuerdo al salario de los empleados. La invitación es que mejor nos unamos para proponer una reforma al escalafón que permita que los que ganan menos se beneficien más, pero también que permita que no sea un escalafón que sea prácticamente infinanciable, ¿verdad? No se puede financiar porque tiene una serie de dificultades y por esa razón, en vez de eso, mejor nos debemos unir todos para tener una buena ley de escalafón. Y el vicepresidente Oscar Ortiz habló sobre la solicitud de empleados de diversas instituciones públicas que piden incentivos salariales. Dice, no hay dinero. ¿Y qué es lo que implica? Que el próximo año el presupuesto tiene que ir mucho más equilibrado. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que cuidar ingresos versus egresos. Estamos conscientes de que estas demandas son normales, pero tenemos que analizar bien la situación del país. La situación del país demanda que nosotros logremos acordar de la manera más amplia con los actores políticos que tienen esa competencia, tomar un acuerdo que permita darle un marco de estabilidad financiera al Estado y al país a los próximos años. Por fin, en la Asamblea Legislativa se habla de reducir gastos. El presupuesto para el próximo año podría tener un recorte de más de $1 millón. Recientemente la Asamblea Legislativa fue señalada por incluir en su presupuesto anual gastos que a juicio de muchos no eran indispensables, y una muestra es la inversión en la compra de rótulos LED que ascendió a $500 000. A eso se le suma el uso irrestricto de vehículos legislativos y críticas en el uso del fondo circulante. Tratando de borrar esa imagen, la Junta Directiva del Congreso acordó reducir el presupuesto de 2017 en $1,5 millones de un total de 59 millones. Norman Quijano no se atreve a señalar por completo cuáles son las áreas en que se deben recortar los gastos. El informe que nos dieron ahora es que en distintas áreas se ha ido recortando de poco a poco para poder lograr ese monto, que insisto, no debemos estar. Ese es como un techo que nos hemos impuesto,
pero deberíamos de estar en la mejor disponibilidad. Yo estoy en la mejor disponibilidad de ver en qué otros rubros podemos bajar. Si llegamos a tener un informe de la ejecución presupuestaria en detalle de este ejercicio fiscal del 2016, muy probablemente podríamos bajarle más. Pero para algunos legisladores como Rolando Mata del FMLN, la reducción de viajes y gastos de viáticos es populismo, aunque reconoce que sí es necesario un recorte en algunos rubros. Es bastante difícil de decir que hay que recortar, que no hay que hacer viajes, es puro populismo. Lo que sí se debe de combatir es que en los parlamentos pluralistas no necesariamente tienen que ir todos los de la agrupación y que hay que, solo porque uno va a asistir, tienen que asistir todos los grupos parlamentarios. Yo creo que esa conducta se puede regular. Y a las puertas de una nueva junta directiva, presidida por Gana, Francis Sabla habla que el primer órgano del Estado no puede darse el lujo de ignorar la crisis fiscal que atraviesa El Salvador. La población tiene que ver que la Asamblea está viviendo los mismos momentos que toda la población vive y no puede estar la Asamblea teniendo como ciertas preferencias o ciertas cosas que ya no van acorde a los momentos que está viviendo. La economía de nuestro país es bien difícil en estos momentos. El nuevo presupuesto tiene que presentarse y aprobarse antes que finalice el año. En ese ejercicio no se espera que existan complicaciones en conseguir los 43 votos requeridos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Y el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, habló sobre la situación fiscal. Criticó la forma en que el gobierno está tratando de abordar el tema. Dice reducir el gasto, focalizando aún más los subsidios, no es la solución a la crisis financiera que atraviesa el gobierno. Hablaba con el padre Tojeira, el presidente del director de la IDUCA, y me decía de que el 50% del país está en situación de pobreza. Hablaba ayer con alguien y me dice, si tomas en cuenta la canasta básica empleada, casi el 70% del país está en situación de pobreza. Entonces, cuando uno tiene un país con 70% de situación de pobreza, cargarlos con más impuestos o reducir subsidios no son las políticas lógicas para sacar a esta gente de la pobreza. Las políticas lógicas son combatir la ilusión, combatir la evasión y combatir la corrupción. Eso como primero. Y segundo, hacer un plan fiscal responsable que incluso incremente algunos de los programas sociales con el objetivo de sacar a la gente de la pobreza y generar una cadena de desarrollo económico que genere empleos que al final es más. En minutos tenemos los pormenores de la polémica visita de Donald Trump a México. Este día la agenda del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, fue ocupada por dos importantes eventos. El primero de ellos fue la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto en México y el segundo, su traslado hasta Arizona, donde a esta hora de la noche brinda un discurso sobre inmigración. Precisamente para ampliar los detalles sobre estos temas nos enlazamos con Gonzalo Abarca de La Voz de América. Nosotros estamos acá pendientes de las declaraciones de Donald Trump y, entre otras cosas, ha dicho que aunque México no lo sabe, pero sí va a construir ese muro que separe los dos países de resultar electo como presidente. Gonzalo, adelante, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Un Donald Trump verdaderamente cargado de pasión, rodeado de un apoteósico público que lo escucha atentamente en este momento, enviando un mensaje fuertemente a todo Estados Unidos, a los centroamericanos, a todas las personas del mundo. Sí. No se aceptarán indocumentados en Estados Unidos. Los indocumentados que se encuentren acá, según dice el señor Donald Trump, serán deportados. Aquellos que se han quedado más de lo que la visa les indica serán deportados porque, dice él, constituyen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y contra ellos, lo acaba de decir solamente unos minutos atrás, será la mano dura de la ley caerá. Así es que Donald Trump, entrando en lo que más le gusta, un lenguaje tóxico, un lenguaje fuerte y el tema de inmigración. Bien lo has dicho, está en Phoenix, Arizona, solamente horas después de la sorprendente reunión que tuvo con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Muchos creían que iba precisamente a bajar un poco el tono en términos de la construcción del muro, pero mira, Roxana,
no lo bajó, más bien lo aumentó y le agregó más ácido a su discurso anti-inmigrante. Así es que esto es lo que tenemos aquí. Estamos siguiendo esas declaraciones aquí en Washington de Donald Trump. Ya hay varias reacciones y sí te puedo decir que lo que está diciendo Donald Trump verdaderamente alarma a algunos analistas que ven en estas ideas de Donald Trump, pues prácticamente, si llega a la presidencia de Estados Unidos, pues prácticamente una especie de policía, o si se quiere, de una fuerza inmigratoria como nunca antes la ha tenido Estados Unidos. Gonzalo, sin duda, cuando leemos los diferentes comentarios, reacciones y después de ver las citas, las declaraciones que ha dado Donald Trump, no dejamos de sorprendernos. Dijo, y cito, México no sabe todavía que pagará el muro. Vamos a construir un muro gigante a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México pagará 100%. Además dijo, cero tolerancia para extranjeros que cometan delitos criminales en los Estados Unidos. La gran pregunta, Gonzalo, que surge después de esta sorpresiva visita que hizo más temprano a México es, ¿por qué invitarlo? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué lo invitó Peña Nieto? ¿Qué se puede, de qué podría, o sea, en qué sentido podría favorecerle a Peña Nieto? Peña Nieto tiene en este momento, es uno de los presidentes menos o más impopulares. Solamente el 23% de los mexicanos apoyan su labor y lo invita. Y Donald Trump, número uno, no hace una especie, no se disculpa ante el pueblo de México. El presidente Peña Nieto dicen que han tenido diferencias e incluso asegura el propio presidente de que hay cosas que probablemente se malinterpretaron. Bueno, aparentemente no se malinterpretaron porque él nunca aclaró, no mencionó nada. Fíjate qué interesante en su mensaje que cuando habló a la prensa en México. Pero si te digo algo, Peña Nieto, después de que Donald Trump dejó México, envió un tuit en donde decía de que lo primero que le dijo a Donald Trump fue que México no pagaría ese muro. Y ahora Donald Trump aquí, ya en Arizona, está diciendo que México no lo sabe, pero va a pagar ese muro. Fíjate que ese lenguaje, esa toxicidad, ese elemento tóxico. Es confrontativo, Gonzalo. Completamente. Yo creo que efectivamente Peña Nieto, y en eso concuerdan los analistas, cometió un error político y diplomático al invitar a un Donald Trump que, lejos de bajar un poco el tono, en cuestión de horas, se ha convertido en una persona aún más tóxica en su lenguaje anti-inmigrante. Gonzalo, y precisamente ocurre cuando a Peña Nieto no le está yendo muy bien en las encuestas. De hecho, al presentar su informe tiene un nivel de aprobación muy bajo, mínimo. Entonces sorprende mucho conocer de esta invitación. Las últimas cosas que está diciendo Donald Trump dentro de su discurso es que con estas reglas el crimen disminuirá, las pandillas desaparecerán, vamos a romper el círculo, no va a haber amnistía. ¿Se ha dado algún tipo de reacción de los demócratas? Hillary Clinton en su cuenta de Twitter, por ejemplo. Sí, en este momento aún no se ha dado, están esperando que concluya completamente, pero sí te puedo decir que ya hay figuras prominentes en el Partido Demócrata precisamente que están llamando el plan de Donald Trump prácticamente una especie de nuevo nazismo, es decir, la seguridad del Estado tomando posesión prácticamente del Poder Ejecutivo, fiscalizando, está hablando de fuerzas, bueno, tanto que habló de la fuerza de deportación, ahora dice que efectivamente va a haber una fuerza de deportación que va a deportarse. Fíjate lo que está diciendo, que muchas veces es inconcebible. Dice que en el primer día de su administración se deportarán 2 millones de personas que según él son los indocumentados que han cometido crímenes en Estados Unidos. El primer día de su administración, dice él, los 2 millones de indocumentados, los 2 millones de personas con antecedentes criminales indocumentados ya serán deportados. Fíjate. Vamos a estar pendiente, Gonzalo. Muchas gracias por este resumen de la jornada histórica y sorpresiva de esta visita de Donald Trump como candidato todavía a la presidencia. Gracias, Gonzalo.
Un placer siempre estar con ustedes. Para nosotros también es un gusto. Vamos a seguir con otras noticias internacionales destacadas en Brasil. Hoy, Dilma Rousseff fue destituida de su cargo. La mayoría en el Senado votó en su contra por considerar que hay indicios que comprueban que cometió crímenes de responsabilidad. Después de 8 meses y 17 días de iniciado el proceso contra Dilma Rousseff, llegó su desenlace. Para regresar a su cargo, del que fue apartada temporalmente en mayo, la presidenta necesitaba el apoyo de al menos 2/3 de la Cámara, el equivalente a 54 senadores. La pregunta hecha en el Senado fue: ¿la acusada cometió crímenes de responsabilidad y debe ser condenada con la pérdida del cargo? 61 legisladores votaron que sí y solo 20 dijeron que no. Así, la presidenta de Brasil fue apartada de la función a la que llegó tras las elecciones presidenciales de 2011 y para la que fue reelegida en 2014. Atrás quedan 5 años de gobierno de quien fue la primera mujer en la presidencia de Brasil. Hoy, con la salida de Rousseff, también se pone fin al periodo de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, que comenzó con Lula da Silva en 2003. Pero hoy, ¿quién queda a cargo del gobierno? El relevo lo toma Michel Temer, que ha sabido sustituir a Rousseff como presidente desde su suspensión en mayo y permanecerá a cargo del gobierno hasta finales de 2018. Temer es líder del partido Movimiento Democrático Brasileño de centro derecha y antes era vicepresidente del gobierno en la coalición que llevó a Rousseff a la presidencia. El partido de Temer es, por número de diputados y senadores, el partido más grande de Brasil. Con la votación del Senado, este miércoles culminó el proceso de investigación sobre presunta manipulación del presupuesto del gobierno brasileño. La acusación de corrupción de Rousseff comenzó el jueves pasado, cuando se empezaron a escuchar en el Senado los testimonios a favor y en contra de la presidencia. Ella negó en todo momento los hechos de los que se le responsabilizaron y su defensa señaló que las acusaciones no eran suficientes para tomar una medida tan drástica. El lunes, en una defensa que duró 13 horas, Rousseff pronunció un discurso en el que calificó el proceso como un golpe a la democracia, pero ni el emotivo discurso de la presidenta ni el de su abogado defensor cambiaron el sentido de voto de la Cámara. Hoy, el presidente del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, redactará la sentencia y la publicará en el Diario Oficial. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. Dilma Rousseff fue destituida como presidente de Brasil. La exmandataria fue apartada de su cargo por el voto afirmativo de 61 senadores contra 20, pero podrá ejercer cargos políticos. Michel Temer asumió formalmente como presidente de Brasil tras la destitución de Rousseff. No creo que ahora Dilma se ponga a trabajar contra el país, expresó previamente el jefe de Estado. En Venezuela, el chavismo suspendió el servicio de ómnibus hacia la capital. Los ciudadanos que quieren viajar desde el interior del país hacia Caracas deberán esperar el viernes, un día después de la manifestación de la oposición. Angela Merkel reclamó ayuda del resto de Europa en el reparto del flujo masivo de inmigrantes. La canciller alemana criticó a los países de la Unión Europea que se niegan a recibir refugiados musulmanes. Chris Brown pagó $250,000 de fianza para salir de prisión tras amenazar a una mujer con una pistola. El abogado del rapero estadounidense aseguró que las acusaciones contra su representado son demostrablemente falsas. Para ampliar las noticias, visite infobae.com. Síganos en nuestras redes sociales. Las noticias del acontecer empresarial se las mostramos a continuación. Como una forma de celebrar el 70 aniversario y para premiar a las miles de familias salvadoreñas fieles a la marca, Mave ha creado una nueva generación de lavadoras y cocinas que se adaptan a los constantes requerimientos del mercado y de sus consumidores finales, contribuyendo a agilizar las tareas y ahorrar tiempo en el hogar, ofreciendo un perfecto equilibrio entre respaldo, estilo y tecnología práctica. Instituto de Nutrición YES y Universidad Evangélica del Salvador firman convenio de cooperación interinstitucional en beneficio de la investigación científica. Como empresa Lactolab, adquirimos el compromiso de proporcionarle a la población alternativas para mejorar su estilo de vida, siendo el Instituto de Nutrición YES una plataforma de comunicación nutricional al servicio de la comunidad. La Lotería Nacional de Beneficencia lanzó este día su nuevo juego Lotín Fiesta de Dinero, con el que puedes ganar al instante hasta $10,000, brindando mucha emoción a los consumidores que buscan ganar dinero así de fácil, así de rápido, con solo invertir $1. Y ahora con la oportunidad de duplicar tu premio.
En el marco de la implementación de la política gubernamental de fomento, diversificación y transformación, se inauguró la primera tienda El Salvador Productivo, la cual está ubicada en el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La apuesta es desarrollar capacidades productivas y competitivas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchos productores micros, pequeños y medianos que ahora ya tienen su puesto de exposición y venta en uno de los puntos más principales, creo yo, del tráfico internacional. Creo que este es el único, ¿verdad? Y es una exposición para la exportación. Scott Mitchell, un empresario de 45 años de la ciudad de Florida en los Estados Unidos, dio a conocer un video de su ex prometida de 29 años en donde ella misma se golpea con el fin de alegar maltratos. La prueba ofrecida por Mitchell hace parte de una batalla legal entre la pareja luego de que la mujer fuera acusada de robar un aproximado de 2.1 millones de dólares en joyas de la caja fuerte del empresario cuando decidieron separarse en el verano del 2015. Este es un video viral. La invitación para que mañana no se pierda la entrevista de Noticiero Hechos a partir de las 6:30 de la mañana. Manuel Burgos estará hablando con el ministro de Gobernación Arístides Valencia y con Silvia Elena Regalado, secretaria de la Cultura. Actividades del mes cívico es el tema o son las temáticas que van a tratar el día de mañana a través de la señal de Canal 12. No se lo pierda a partir de las 6:30 de la mañana. Vamos con información de última hora. Saludamos a Víctor Mengíbar. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches, Roxana y amigos televidentes. A esta hora de la noche nos encontramos desde la colonia San Antonio, en el final de la 17 Avenida Sur de San Salvador, donde hace algunos instantes la Policía Nacional Civil acaba de reportar el asesinato de un joven de entre 20 y 25 años. Como ustedes pueden ver en las imágenes, aún se está procesando esta escena. Se desconoce la identidad y cómo ha ocurrido este asesinato. Lo cierto es que el joven asesinado tiene puesto un casco de motocicleta, por lo que se cree que probablemente pudo tratarse de un robo, puesto que la motocicleta no ha sido encontrada en la zona. A esta hora de la noche ya la gente de inspecciones se encuentra realizando su trabajo. Falta la presencia de la Fiscalía General de la República y por supuesto de los trabajos que vaya a hacer la gente de medicina legal para que este cadáver pueda ser identificado, sobre todo su identidad. Y bueno, Roxana y amigos televidentes, esta es la información, el desarrollo que nosotros tenemos a esta hora de la noche. Con esto regresamos con ustedes a los estudios. Buenas noches. Gracias, Víctor. Buenas noches. Muchas gracias por esa información. Vamos a finalizar con el siguiente video. Angelina Jolie, la actriz, no ha podido resistirse a comprar un oso de peluche por el que pedían $50 por el doble de su precio. Así lo pagó la actriz, que siente un amor profundo por los animales y por los niños. Se derritió con este par de gemelos que estaban en la calle vendiendo el peluche el pasado domingo. Tim Alexander estaba con sus dos hijos, con Allen y Brandon, esto en Los Ángeles, California, con un oso de peluche de 2 metros de altura y un cartel en la mano que decía "a la venta". Sin embargo, a medida que iba pasando el día no encontraron ningún interesado en pagar por él. Entonces, de repente, apareció un Cadillac y con él llegó la esperanza de poder liquidar el osito. En el interior del lujoso carro viajaba Angelina Jolie y una de sus hijas, quienes decidieron pagar, como ya les adelantábamos, $50 a cada uno de los gemelos para llevarse el objeto en venta. ¡Qué sorpresa! Y hablando de sorpresas, la invitación para que se queden con la programación de Canal 12 a continuación, un programón especial de Pizarrón Deportivo. Buenas noches, hasta mañana. Es todo por nuestra parte.